Nuevos planes Control Fan Simple Entel. Servicio Militar. Infórmate en www.serviciomilitar.cl. Alto a los incendios forestales. Y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentan Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a esta entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Llegó el verano, seguramente usted está en la cuenta regresiva hacia sus vacaciones. Y bueno, y también estará pensando cómo organizo el tiempo y el día a día de los niños, ¿verdad? Es la conversación de hoy y la vamos a tener junto a la psicóloga infantil Maribel Corcuera. ¿Cómo estás? Hola, Scarlett. Tú tienes un método bien particular, me gustaría que se lo contaras a la gente, porque lo normal es que cuando la gente necesite el apoyo de un psicólogo o psicóloga, acuda a su consulta, ¿verdad? ¿Cómo es tu metodología de trabajo? Bueno, yo trabajo de una manera bien distinta de lo que ocurre generalmente en psicología infantil, porque primero yo no llevo a los niños a la consulta, sino que yo los voy a ver a sus casas, al colegio, al parque muchas veces, donde sea necesario conocer el contexto del niño y donde se da el problema que los papás quieren solucionar. Entonces un poco mi trabajo se basa no solo en problematizar al niño, sino que entender por qué la conducta se da en el contexto donde el niño está inserto. Y desde ahí vamos trabajando con toda la familia, no solo con el niño. O sea, en el fondo es, observar al niño en su día a día, el cómo se comporta, cuál es su círculo más cercano, cómo se comporta también en el colegio, las actitudes que tiene con sus compañeros, sus profesores. En el jardín infantil también. Ajá. Muchas veces también, que eso es otra cosa distinta que hago yo en psicología, que es ver niños desde muy chiquititos, porque un poco la base de mi trabajo es un apoyo a la crianza a los papás. Ajá. Entonces no necesariamente es sentir que el niño tiene un problema, sino que los papás muchas veces tenemos algún problema con el cual no podemos manejar a nuestro hijo. Entonces, claro, a veces resulta que no quiere hacer las tareas. Entonces yo voy a la casa, nos instalamos a hacer las tareas y ver un poco porque no siempre el problema es el niño, sino que también el lugar donde lo tengo. El contexto es muy importante para la conducta que se va a dar. Conocer a los amigos, conocer a los abuelos, a los hermanos, cómo es el dormitorio donde duerme, todo eso va entregando una información al niño, que es lo que deriva en la conducta que después tenemos que cambiar. Uno inmediatamente empieza a pensar entonces cuáles son las desventajas de tomar a un niño, sacarlo de su ambiente y llevarlo a una consulta de un psicólogo. Claro. Es en el fondo sacarlo de todo eso, ¿verdad? De todo su contexto. Y lo propio pasa con papá y mamá, seguramente, ¿no? Absolutamente, o sea, hay instancias en las cuales muchas veces hay que evaluar a niños a través de test, por ejemplo en peritajes psicológicos que hay que hacer necesarios para tribunales o distintos temas, donde sí es necesario tener un ambiente muy controlado, donde no haya ninguna otra variable más que los test que yo tengo que aplicar al niño, y ahí está muy correcto que uno lo vea en una consulta. Pero cuando uno ve temas de crianza, cuando uno quiere ver la conducta del niño, ¿qué es lo que ocurre? El niño es muy concreto en su pensamiento y en su actuar, por lo tanto vive además el presente. Entonces, yo te saco del contexto donde presentas el problema y ese problema ya no existe. Es lo que muchas veces dicen las mamás, conmigo se porta perfecto y en el colegio es un desastre, o muchas veces es al revés. No, cuando está con el papá o con los abuelitos se porta súper bien y llego yo a la casa y empieza a portarse pésimo, porque el contexto no solo está dado por el lugar, sino que también con las personas con las que se relaciona el niño. Ajá. Estábamos dando inicio a la conversación, hablando acerca del verano, las vacaciones. Termina un ciclo bien importante en el año, que es el colegio para muchos, el jardín infantil, y entonces papá y mamá se preguntan, a ver, ¿cómo hacemos o cómo nos preocupamos de que él esté entretenido y cómo nos la arreglamos? A veces papá y mamá trabajan, o al revés, uno de ellos está en la casa y se problema también, ¿verdad?, teniendo al niño tantas horas en la casa. ¿Cómo se organiza un verano o unas vacaciones? Bueno, es bien curioso el fenómeno que sea, porque uno empieza a escuchar ya tipo noviembre como, oh, están llegando las vacaciones, ¿qué vamos a hacer? Como que fuera un tremendo problema. Y hay que darse cuenta que las vacaciones es un maravilloso momento de los niños, donde muchas veces los papás nos quejamos durante todo el año, que están llenos de tareas, que van en el transporte escolar, que se demoran en llegar al colegio, y ahora es cuando realmente tienen el tiempo de ser niños. ¿Cuál es el error que está ocurriendo generalmente en los últimos años? El llenar nuevamente de actividades a los niños durante el verano. Escuelas de verano, escuelas de fútbol, te pongo en actividad, en taller de esto, del otro, y al final los niños terminan con una sobreestimulación permanente donde no tienen tiempo de jugar. ¿Cuál es la idea con los niños? ¿Qué es lo que ocurre con la base del desarrollo? El niño aprende a través del juego, a través de la experiencia. Por lo tanto, si no tengo ese tiempo para aburrirme y decir, ¿qué invento ahora? ¿A qué juego? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? El desarrollo de mi pensamiento tampoco va avanzando.
Porque si yo te doy todo listo, te instalo a las 8 de la mañana a leer un libro, después te tienes que juntar con los amigos a correr, después vamos a hacer una clase de cocina, después vamos a pintar, no tengo el tiempo que naturalmente mi cerebro empiece a manejar y a decir, ya, ahora voy a inventar esto, ahora voy a jugar esto otro. Entonces, yo entiendo que hay muchos papás que no tienen la posibilidad de tener vacaciones junto con los niños. También hay muchos niños y muchos papás a quienes es muy cómodo prender el televisor, prender algún dispositivo electrónico y ahí quedan todas las vacaciones. ¿Qué es lo ideal? Tratar de combinar un poco, que los niños tengan tiempo de ocio, donde no tengan absolutamente nada que hacer, de jugar con los amigos del barrio, si es que ojalá existen esas redes, de estar en la casa con materiales a veces que uno le entrega, créanme que uno le puede pasar a un niño agua y harina y se va a entretener mucho rato solo inventando, y tiene que haber otras instancias donde efectivamente puede aprovechar de aprender algo más o desarrollar algún interés que mi hijo o mi hija tenía y que no tuvo tiempo durante el año, como por ejemplo aprender un instrumento. Un instrumento musical. Ajá, porque también hay papás bien exigentes que casi que desde que nacen le tienen la vida decidida, ¿verdad? Y dicen, Sí. Tú vas a empezar a aprender un instrumento musical desde que eres chico, a veces incluso se lo imponen. Y yo siempre me he preguntado qué hacer en ese tipo de situaciones. ¿Es el niño, me imagino, el que tiene que mostrar la primera inquietud, o hay que preguntárselo? ¿Hay que llevarlo a algún lugar y decir, mira, qué te gustaría estudiar o qué te gustaría hacer? Sí, yo creo que es importante, cuando está la posibilidad de que los niños tengan alguna actividad extraprogramática, el poder realizarlo. Hay algunos que parten por naturaleza, no, yo siempre quise estudiar ballet y quiero ballet desde que era chiquitita, está fantástico, pongámosle en ballet. Pero hay otros niños que los papás sienten que podría gustarle un instrumento, podría algún deporte. Lo ideal es que el niño primero conozca un poquito, tenga algunas clases de prueba, que vea, que un poco pueda explorar qué es lo que más le acomoda. Cuando ya decidió en conjunto con los papás, ahí es importante saber que el niño sabe muy bien lo que quiere, pero los papás sabemos lo que es mejor para ellos. Entonces también conocer al hijo que tenemos y saber con qué va a ser capaz de cumplir, porque no solo tiene que ver con aprendo ballet, aprendo fútbol, aprendo un instrumento, sino que también tiene que ver con el aprendizaje del compromiso en algo. ¿Sabes lo que pasa? Te lo pregunto por lo siguiente, porque yo hace un tiempo estudiaba en una escuela de música y recuerdo haber visto muchos papás que llevaban a sus niñitos con una idea predeterminada. Por ejemplo, un papá, yo estaba en una clase de violín y entra un papá y una mamá con su niñita chiquitita, también invitándola a estudiar violín, y hay que escuchar un rato, por lo tanto, la clase en la que estaba yo con mi profesor. Y la niñita miró sí un buen rato, pero después escuchó al lado un piano, por ejemplo, y se cambió a la sala del lado y se quedó con el piano. Le mostraron la batería, le mostraron varios instrumentos y ella volvió otra vez al piano. Y los papás se encogieron de hombro y dijeron, bueno, nosotros nos habría encantado que fuera violín, pero parece que tendrá que ser piano. Hay algunos papás que no son tan flexibles o tan comprensivos. Uno esperaría que hubiese muchos papás y mamás como los que llevaron al piano finalmente a la niña. Sí, absolutamente. Pues hay que hacer, todos tenemos que hacer el trabajo del hijo que quiero y el hijo que tengo. Siempre vamos a tener una expectativa del hijo que queremos tener y el que realmente tuvimos. Entonces es muy importante poder verlo a través de sus ojos y no de los nuestros. Ajá. Tenemos que hacer una pausa, Maribel, pero yo te invito a que en el siguiente segmento conversemos un poquito más acerca de los niños. Tú decías, a ver, invitemos a los niños en vacaciones a que también tengan tiempo de ocio y de aburrirse. Pero algún papá o mamá que nos está mirando dirá, lo que pasa es que cuando yo no le preparo panorama se me sienta al lado y me dice estoy aburrido, como que no tiene iniciativa. O habrá otro papá y mamá que dirá que tiene hijos bien distintos, que los más chicos son así, los más grandes son así. ¿Cómo van cambiando las cosas respecto de la edad también de los niños, cierto? Hacemos una pausa y regresamos de inmediato, ¿te parece? Ya volvemos, no se vayan. Hermano, abuela, abuelo, tía, tío, prima, primo. Digamos alto a los incendios forestales. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y realiza acciones de prevención en áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos alto a los incendios forestales. Infórmate más en www.altoincendios.cl. Todos por Chile. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Desde hoy, tú decides hasta dónde llegar. Nuevos planes Control Pan Simple, con 2 gigas libres, más 2 gigas para música y video, y hasta 350 minutos para hablar, por solo 14,990 pesos mensuales. Trae tu equipo o llévate uno nuevo. Si eres cliente, actualízate desde la app. Si no, cámbiate hoy a Entel. Si Chile fuera un curso, seríamos más de 17 millones de alumnos. Y estarían los que se sientan adelante de la sala y los que prefieren atrás. Los mejores compañeros, los que sacan la voz, los que enseñan y a veces los que aprenden son los que nos enseñan. En este curso entramos todos. De Arica a Magallanes se están realizando grandes cambios en la educación en todos sus niveles, lo que garantizan el derecho a una educación de calidad. Infórmate en mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Continuación, ¡fir! Si Chile fuera un curso, seríamos más de 17 millones de alumnos. Y estarían los que se sientan adelante de la sala y los que prefieren atrás. Los mejores compañeros, los que sacan la voz, los que enseñan y a veces los que aprenden son los que nos enseñan. En este curso entramos todos. De Arica a Magallanes se están realizando grandes cambios en la educación en todos sus niveles, lo que garantizan el derecho a una educación de calidad. Infórmate en mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.